conquistar nuestro perdón en alto cantar y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Ya empieza la batalla con gran amor. Firmes marchar. Hacen falta más soldados ir con valor. La bandera del Señor seguir. Nuestro cabildo fuerza nos da. El que demore perecerá. Por Jesucristo se luchará y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Por el reino lucharemos contra el mal. ¡Qué dicha es! Somos luz del mundo, de la tierra la sal. La victoria del Señor será. En los peligros no hay temor, pues nos protege el Salvador. Él nos ampara con gran amor y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase dominical del manual Ven, Sígueme. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y la clase de este día se titula No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. No hay, dice, arma forjada en contra de vosotros que pueda prosperar. Esta revelación se la dio nuestro Señor Jesucristo al profeta José Smith. ¿En qué ocasión, mis niños? Pues quiero contarles que cuando Ezra Voss, recuerda, se convirtió a la iglesia, se bautizó y recibió el evangelio por haber visto un milagro a través del poseedor del sacerdocio, el profeta José Smith. Y es que José Smith le dio una unción del santo sacerdocio a la hermana Elsa y ella recobró una fractura que tenía en su brazo. Entonces Ezra Voss, porque miró ese milagro, se convirtió a la iglesia. Pero ¿qué resultó, mis niños? Ezra Voss apostató del evangelio que había recibido, o sea que se apartó y empezó a perseguir la iglesia, habiendo provocado él, Ezra Voss, un ambiente hostil dentro de la iglesia. O sea que había personas que ya no se sentían bien en cuanto a las revelaciones del profeta José Smith, porque Ezra Voss los había hecho dudar, publicando cosas groseras, cosas infundadas por un periódico que él imprimía. Entonces hubo muchas personas en la iglesia que se sintieron preocupados
Entonces por eso el Señor le dio esta revelación al profeta José Smith y le dijo, ningún arma forjada prevalecerá en contra de vosotros. Y así es, mis hijos. Nadie que persiga esta iglesia, la iglesia verdadera, el reino de Dios en la tierra, podrá prosperar en sus amenazas. Quiero decirles, mis niños, que cuando yo conocí la iglesia, había una serie de persecución en contra de ella. Recién conversa, otro personaje o dirigente de otra iglesia estaba denigrando, estaba atacando con cosas falsas a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Recién conversa yo, andaban tirando unos trifolios diciendo que nosotros creíamos que Satanás era nuestro hermano y otra serie de cosas, ¿verdad? Y realmente, mis niños, yo me había fortalecido a través de la lectura de la Santa Biblia y del Libro de Mormón y Doctrina y Convenio. Y por eso, de las casualidades de la vida, llegué a conocer al líder principal de esa iglesia. Y por razones de mi trabajo yo tenía que preguntarle sus generales. Cuando llego a la parte y le digo yo, ¿soltero o casado? Y me dice, casado, porque soy el pastor de X iglesia. Y luego me pregunta él y me dice, ¿y usted? Soy casada por esta vida y por la eternidad, fue mi respuesta. Soy mormona. Sin temor, mis niños, le di mi testimonio. Cuando yo le dije que era mormona, seguido me dijo, y ya leyó, me dice, los trifolios que está tirando mi iglesia, ¿qué piensa de ellos? Con mucho valor le dije, eso le dije yo, los he leído y ya ha fortalecido mi testimonio que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Me dijo él, ¿y por qué? Porque si no fuera la iglesia de Jesucristo, no hubiese sido perseguida por usted. Si no hubiera sido la iglesia de Jesucristo, todo mundo me aplaudiría por pertenecer a ella. Pero por pertenecer a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia verdadera, muchos de mis amigos, muchas de mi familia se han reído, se han mofado y han tratado de apartarme de esta verdad. Pero yo me he agarrado literalmente de la barra de hierro que es la palabra de Dios. Cuando yo le di mi testimonio, aquel líder religioso se puso de pie como electrocutado y me dijo, usted ya fue al templo. Sí, señor, le dije yo, por eso estoy casada, por esta vida y por la eternidad. Me sentí grandemente conmovida en mi espíritu por haber defendido la verdad en el momento indicado, cuando yo apenas era una conversa. Por eso el Señor le dijo al profeta José Smith en esa revelación, cuando estaba siendo perseguido, hablaban groserías del profeta, ningún arma forjada prosperará delante de ti. Y así es, mis niños, cuando estamos en esta obra, aparecerán tropiezos, aparecerán obstáculos del adversario para que la obra no prospere.
pero ninguna arma forjada prosperará en contra de ellos. Y vamos a ver la lectura de este día, mis niños. Se encuentra en Doctrina y Convenio 71. Y vamos a ver, dice en la sección el encabezado: los hermanos debían salir a predicar a fin de calmar los sentimientos hostiles que había surgido contra la iglesia como resultado de unos artículos publicados en los periódicos y escritos por Esdras Bot, que había apostatado. Lo que les estaba diciendo, mis niños. Pero el Señor nos manda que defendamos la verdad. Y solo hay una manera de defender la verdad, mis niños, a través de nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio, mis niños? La verdad que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué, mis niños? Porque lo estamos preparando, este reino, para ser entregado a su gobernante, nuestro Señor Jesucristo, en esta, su segunda y última venida. Qué bendición saber estas cosas. Con nuestro testimonio podemos defender la verdad. Cada uno de ustedes, mis niños, a través de las clases de la escuela dominical, se están preparando para defender esta verdad. ¿Cuál verdad, mis niños? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó y que hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial, y de allí ha de venir de nuevo a esta tierra para recibir su reino. Este reino que cada uno de ustedes y yo tenemos la responsabilidad de edificar en esta tierra. ¿De qué manera, mis niños? Como dijo el Señor al profeta José Smith, defendiendo la verdad con nuestro testimonio puro. Y veamos qué dijo el Señor. He aquí, así os dice el Señor, a vosotros mis siervos José Smith hijo y Sidney Rigdon, ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando los misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu Santo y del poder que os dará según mi voluntad. Según la voluntad de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo habla y testifica a nuestros corazones los misterios de Dios para ser proclamados a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, para invitarlos a venir a Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, traer a todos al conocimiento de la verdad con nuestro testimonio. Y siguió diciendo el Señor: continúa, confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Demos nuestro testimonio sin temor. Mostremos al mundo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra.
la persecución de hoy en día, la persecución de la iglesia en los tiempos de Moisés, la persecución de la iglesia verdadera en el ministerio terrenal de Jesucristo y la persecución de la iglesia verdadera en la restauración por el profeta José Smith nos llevan a la conclusión, mis niños, que este es el reino de Dios sobre la tierra. Porque a ningún árbol que dé mal fruto, nadie lo apedrea. Pero aquel árbol que da buen fruto es apedreado por el mundo para querer saborear y satisfacerse de aquel fruto que llena de delicia nuestras vidas. Esta es la iglesia verdadera. Y también, mis niños, quiero decirles que en la época del profeta José Smith también hubo esa persecución. La hubo hoy en día y la hubo también cuando Moisés estaba predicando al pueblo. Y vamos a compartir una escritura en el libro de Éxodo. Vamos a ver de qué manera también en la antigüedad, mis niños, también persiguieron a la iglesia de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, cuando Faraón tenía a todos los que adoraban al Señor, ellos, ¿verdad?, los tenían en cautiverio. Y el Señor llamó a Moisés para librarlos del cautiverio. Y veamos qué le dijo. Y viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó. Lo llamó Dios de entre en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Este es el momento cuando Dios estaba preparando a Moisés para rescatar a su pueblo de la persecución y del peligro. Y le dijo el Señor, y dijo Moisés a Dios: he aquí, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, sí. Y cuando ellos me pregunten ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Cada uno de nosotros, mis niños, estamos preparando a los hijos de Dios para recibir al yo soy, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en esta, su última venida. Así fue perseguida la iglesia del Señor, y también en los tiempos del profeta Ley, cuando predicó en Jerusalén y fue expulsado, lo sacaron de Jerusalén para que ya no predicara más el evangelio. Él vino a dar a nuestro continente. Y veamos qué le dijo el Señor a través del profeta Alma a sus hijos. Pero aconteció, estoy viendo en el libro de Alma, capítulo 1 y 20. Aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios, empezaron a perseguirlos, los que pertenecían a ella y los que habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Los que no pertenecían a la iglesia de Jesucristo perseguían a todos aquellos que habían recibido el nombre de Jesucristo a través del bautismo para arrepentimiento.
y veamos de qué manera los perseguían mis niños. Sí, los perseguían y los injuriaban con toda palabra, y de esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios sin dinero, sin precio. Qué bendecida aquella gente, mis niños. Recibieron el repudio y la persecución de los que no eran miembros de la iglesia, tan solo por pertenecer a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no eran orgullosos, porque eran humildes siervos del Señor, porque se predicaban el evangelio mutuamente, gratuito y sin precio. Qué especial poder saber estas cosas. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no predica por precio, no imparte las ordenanzas del santo sacerdocio por precio, porque las bendiciones de Dios son gratuitas. Solo tenemos, mis niños, que pagar un precio que es fácil y está en nuestra mente y en nuestro corazón, que se llama la rectitud. Todos los hijos de Dios que vivan en rectitud tendrán su recompensa. Y veamos cuál es la recompensa, mis niños. Y ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y esto fue, mis niños, sin embargo, fueron firmes e inamovibles en su fe y fueron pacientes en sus persecuciones. Cada uno de nosotros, mis niños, si bien es cierto, no hemos tenido persecuciones de particulares, sí hemos tenido persecuciones quizás de nuestra familia, pero eso que no nos preocupe en nada, porque el mismo Jesucristo en su ministerio terrenal fue perseguido por predicar la verdad, y a sus seguidores también lo señalaban y se mofaban. Por eso el Señor dijo, Jesucristo en su ministerio terrenal, porque no he venido para traer paz a la tierra, no, sino espada. Y el Padre estará contra su Hijo, y el Hijo contra el Padre, la nuera contra la suegra contra la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así sucede, mis niños, cuando nos convertimos a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pasamos por todas esas persecuciones de aquellos nuestros amigos que dijeron ser nuestros amigos, que no quieren vernos felices en el lugar correcto y en el sitio correcto. Veamos que siguió diciendo el Señor. Dice, y de conformidad con lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa. No obstante, eran aseados y atractivos. Así es, mis niños. Los frutos del Espíritu Santo hacen atractivo al hombre, los hacen guapos, hacen guapas a las mujeres, porque el Espíritu Santo es refrigerio a nuestros huesos y belleza en el rostro, dijo el presidente Ezra Taft Benson
no es Radbós, porque ese apostató, ya sabemos, mis niños. Entonces vamos a ver qué siguió diciendo el Señor en la sección 71. Dijo, de cierto, porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que nombren un obispo a vosotros, de entre vosotros para la iglesia, en esta parte de la viña del Señor. ¿Qué significa, mis niños? El Señor mandó al profeta José Smith, después de haberlo mandado a predicar el Evangelio, porque él estaba traduciendo la Biblia, estaba traduciendo el libro de Génesis a la inspiración que Dios le daba, y lo mandó que parara la traducción para ir a predicar con su testimonio, volver a traer los que se habían desanimado por la persecución de Esdras Tabós. Entonces significa que después que él predicó, llamó a otro obispo. ¿Qué significa eso, mis niños? Que a pesar de la persecución que hubo en la iglesia restaurada, esta creció enormemente tal, y como el Señor le había profetizado a José Smith, que el reino sería extendido como una piedra que rodaría por todo el mundo. Esa piedra era el Evangelio, y era necesario tener otro obispo. Y veamos a qué obispo llamaron, mis niños. Ahora de cierto os digo, mi siervo Newell Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado en este poder. Esta es la voluntad del Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. ¿Para qué sirve un obispo, mis niños? La responsabilidad que tenía Newell Whitney en el momento de la restauración de la iglesia verdadera era diferente a las responsabilidades que tiene el obispo hoy en día. Porque, mis niños, en la antigüedad, el obispo Whitney iba a administrar todos los terrenos que eran consagrados por los miembros de la iglesia, y iba a repartirlos a todos, como dijo la escritura que les leí, en igual porción, para que todos sean iguales. Nadie iba a tener más que otro, todos como el Señor le había mandado al profeta. Por eso nombró otro obispo, aparte de Edward, que era el que estaba en Ohio. Entonces el profeta José Smith llamó a Newell Whitney, y el Señor nos enseña que es necesario que haya obispo. El obispo es la iglesia, es el líder de la iglesia que dirige el barrio, amonesta en el barrio. Y vamos a ver qué otras cosas hace nuestro obispo en el barrio. El obispo dice que supervisa las finanzas del barrio y ayuda a los necesitados, visita a los enfermos. También dice que enseña las escrituras y ama a los miembros, presta servicio y supervisa el centro de reuniones. Esa es la responsabilidad hoy en día del obispo. En la antigüedad, como les repito, había que administrar todos los bienes que eran consagrados a la iglesia. Y vamos a ver qué siguió diciendo el Señor al profeta. Dice, ahora no os doy más en esta ocasión. Ceñid vuestros lomos y ser sobrios. Entonces, como vemos, mis niños, el Señor nos enseña que debemos tener un obispo para que pueda dirigir esta su obra en cada barrio, porque en la antigüedad, en el ministerio de Jesucristo, mis niños,
también había obispos, y Él nos dio los requisitos del obispo, que ya los hemos leído, al igual que los requisitos de los obispos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como vemos, nuestro obispo tiene una esposa, tiene a sus hijos en sujeción, porque si no tiene sus hijos sujetos, ¿cómo va a sujetar a los miembros de la iglesia? De esa manera, estamos en esta iglesia tal organización como en la antigüedad. Y el Señor nos mandó, mis niños, a decir que quienes den su testimonio. Dice que el Señor mandó también al profeta José Smith a restaurar todas aquellas cosas que se habían perdido de la Biblia. Dice, ¿de quién damos testimonio? Y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con cual conversamos en la visión celestial. Ahora, después de los muchos testimonios que se han dado, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos, que Él vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que era el unigénito del Padre. Por esto, mis niños, debemos esforzarnos por predicar este Evangelio, para sacar de la oscuridad a aquellos que aún están en tinieblas espirituales. Prediquemos este mensaje de arrepentimiento y salvación a todos los hijos de Dios, porque este es el último del cumplimiento de los tiempos. El Señor pronto vendrá. Debemos, mis niños, tener el deseo y el valor de perseverar hasta el fin. Sé con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.